En el transcurso de la historia del estudio de la Biblia, han existido diversos temas que quieren descubrir las personas que se dedican a ello. Muchos han hablado acerca de Apocalipsis y la profecía como algo que no es entendible para el hombre. Otros lo toman de manera muy literal y algunos otros generan teorías para sí mismos o que creen que son correctas bajo su propia percepción. Una de esas, una muy famosa, es que en la Primera Guerra del Golfo en 1991, un protestante predicador muy famoso creía que cuando Apocalipsis se refería a que de en medio del humo salían langostas gigantes, creía que hablaba acerca de lo que sucedía en esa guerra y creía que las langostas nombradas eran helicópteros. Muchas cosas así por el estilo podemos encontrar en diversos estudios, pero nos vamos a dar cuenta en el transcurso del estudio de esta lección, de este segundo trimestre, que Dios sí ha revelado para nosotros su profecía. No es algo que debamos dejar externo, sino al contrario, algo en lo cual debemos involucrarnos cada uno para guardarlo en el corazón y estar atentos a lo que muy pronto vendrá. Bienvenidos, queridos amigos. Qué gusto saludarles una vez más. Arrancamos este segundo trimestre y arrancamos una lección preciosa. Si ustedes quisieran poder haber estudiado la profecía de una manera práctica, de una manera entendible, por supuesto hay que pedir la guía del Espíritu Santo, pero esta lección se adecua muy bien para poder seguir unos pasos que marcarán un punto para poder entenderlo de mejor manera. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir esta producción y envíesela a todos sus amigos, envíesela a las personas que usted cree que puede llegar este mensaje de muy buena manera. Pero por supuesto el objetivo principal es que usted y yo podamos comprender las Escrituras de Cristo. Así que gracias por estar acá, vamos a orar para continuar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por el privilegio de la vida y la oportunidad que en este momento nos das de abrir tu palabra. Te pido que tú seas el guía central, Señor, y que todo sea para honra y gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, arrancamos con esta lección maravillosa, con el primer título que es Algunos principios de interpretación profética. Podemos decir que esta es la introducción de la gran lección que tenemos de aquí en adelante, y esto nos va a ayudar a nosotros a poder tomar de buena manera lo que más adelante estudiaremos. Nuestro texto central está en Jeremías 9:24, que dice: «Si no, alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor». Como dijimos al principio, como ocurre en muchas vidas de cristianos, no nos ponemos de acuerdo con diferentes denominaciones en llegar a un punto concreto. Cada día existen diferentes teorías, diferentes interpretaciones aparentemente bíblicas que quieren tratar de guiar a las personas por el mundo correcto. Y cuando nosotros como humanos nos encontramos en medio de tanta teoría, de tanto comentario y de tanta interpretación, debemos decidir qué hacer, a dónde ir, debemos decidir a qué persona creerle. Gracias a Dios, queridos amigos, que como Iglesia Adventista del Séptimo Día, uno de nuestros propósitos más grandes es que cada uno de los miembros estudie su palabra, que estudie la palabra de Dios. Que cada uno de los miembros descubra por sí mismo lo que Dios ha dejado claro y las verdades bíblicas que han marcado. No tratamos de imponer lo que un solo predicador cree o lo que algunos creen correcto. Siempre, por la bendición de Dios, hemos puesto la Biblia por delante. Entonces, yo le hago la pregunta a usted. Donde quiera que usted se encuentre, a donde quiera que usted esté siguiendo, ¿usted ha descubierto la guía del Espíritu Santo estudiando su palabra? ¿O usted ha esperado que alguien más se lo informe? Si bien es cierto, existen personas que ayudan a guiarnos muchas veces, que pueden dar comentarios, que pueden dar temas interesantes, pero por supuesto, es importante que conozcamos antes para poder decir
amén y no decir amén sin saber qué es lo que se dice. Es por eso que la historia bíblica nos narra que no siempre fue así. No siempre hubo denominaciones por montón. Hay miles de denominaciones cristianas hoy en día. Hay muchos temas que topan el uno al otro, pero vamos a descubrir que durante los primeros 18 siglos de la iglesia cristiana, de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sienten muy cómodos al estudiar la Biblia y dentro de la Biblia estudiar la profecía. Muchos prefieren ignorarlo porque creen que no es correcto. No es que no sea correcto, sino que creen que no es comprensible para el hombre. Pero dijimos al principio, Dios ha revelado los misterios en su palabra. Y vamos a empezar. Vamos a ver que la lección nos recibe con el subtítulo El que lee, entienda. Si usted entra en una librería cristiana en donde tengan material editorial acerca de la profecía, encontrará una variedad alucinante de opiniones e interpretaciones. Muchos hablan de temas como el anticristo, conspirando en que probablemente ya existió, en que probablemente es algún poder, en que probablemente es algún hombre tecnológico o diferentes temas. Pero, como dijo cierto predicador, para muchos la Biblia parece un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Pero esto no debe ser así. La Biblia no sugiere jamás eso. La Biblia, al contrario, nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habló en vano y en que podemos comprender lo que dice su palabra. Leamos Mateo 24:15, que es un tema muy interesante con el cual podemos arrancar abriendo la palabra de Dios. Dice lo siguiente, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Cómo ha tenido usted este tema? El que lee, entiende. El que lea, entienda. ¿Cómo lo ha manejado usted en su vida? ¿De qué manera lee usted la Biblia? Hay muchas personas que quieren leer la Biblia a su conveniencia, que quieren leer la Biblia acoplándola a sus pensamientos y sus opiniones. Pero este jamás ha sido el sentido de la Biblia. Como a mí me gusta mencionar, uno como cristiano debería adecuar su vida a la Biblia y no la Biblia adecuarla a mi manera o a mi vida. ¿En qué punto estamos trabajando? La intención de Dios es que nosotros, queridos amigos, estemos bien sabidos de lo que viene para que estemos preparados. Cuando hablamos de profecía, es algo que Dios ha dejado para que su pueblo entienda lo que ha de venir. Es cierto, habla con símbolos y con muchos misterios al parecer. Pero todo lo que se ha revelado es con el fin de nuestra salvación. La profecía en muchas universidades, en muchas iglesias, se habla como un grupo de teorías o como una clase de literatura que busca estudiarla como que estuvieran estudiando mitología pagana, como que estuvieran estudiando una leyenda que hay que ver qué se cree y qué no. En muchos lugares es así. Pero estamos llamados nosotros a pedir la dirección del Espíritu Santo porque Cristo aquí ha revelado su plan de salvación. En todas las Escrituras se revela a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la revelación de Cristo es lo que marca las Escrituras. Si nosotros leemos lo que dice el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis no busca un tema externo o algo que debiéramos temer, sino al contrario, es la revelación de Jesucristo. En toda profecía buscamos la revelación del amor de Jesucristo, el amor de Dios. La Biblia muchas veces es leída con ideas como algo que no debo creer. Cuando leemos la Biblia de esa manera, no escuchamos la voz de Dios. Cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en su estudio y que nosotros de verdad queramos aprender lo que la palabra dice, vamos a comprender que aquel que lee con la guía del Espíritu Santo
debe entender. Por ejemplo, ¿qué dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces podemos ver, como decía al principio, y como dice nuestro texto central, que Dios deja todas estas escrituras, toda esta profecía, no para alarmar, para preparar a su pueblo. Esto lo deja con el fin de que cuando acontezcan lo que hemos conocido que está en su palabra, sepamos qué es lo que debemos hacer. Para continuar, vamos a entender que Dios es comprensible. Nada es tan frustrante hoy en día. Yo no sé cuántos de acá han tenido la oportunidad de viajar a algún otro país o aquí en Guatemala algún otro departamento en donde no se comparta el idioma español como idioma oficial. Cuando uno está en otro país o en otro lugar en donde el idioma es diferente, es complicado tratar de entender lo que las personas dicen o complicado tratar de dar a entender lo que yo quiero decir. Uno sabe lo que quiere decir, pero ¿cómo darlo a entender? Entonces, aquí cuando nosotros hacemos esto, tenemos el problema nosotros de no saber cómo comunicarlo. Pero cuando Dios comunica su profecía, el problema es al contrario. Dios sabe cómo comunicarlo, pero nosotros somos los que no sabemos entenderlo. Entonces, sabemos que Dios es infinito. Y vamos a leer Isaías 55:9, que tiene también un punto importante para lo que estamos hablando. Isaías 55:9 dice lo siguiente: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprender lo que Dios quiso hacer para la humanidad, lo que Dios quiso hacer para la tierra, lo que Dios está preparando para el futuro, ha preparado para el futuro? ¿Cómo podremos entender todo esto si pareciera que con nuestros limitantes nunca lo vamos a lograr entender? Y hay algo de cierto en esa afirmación. Por ejemplo, Salmo 139, 1 al 6, habla acerca, David está escribiendo este salmo y en pocas palabras dice: Dios lo sabe todo, nosotros no. Entonces David pide la sabiduría de Dios. En Salmo 147, 5 se dice que el conocimiento de Dios es infinito, al contrario de nosotros, que tenemos límites en nuestro conocimiento. En Romanos 11:33 podemos encontrar algo que quiero comentarles. Romanos 11:33 dice así: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Es decir, nunca terminaremos de comprender a Dios. Pero, aunque Juan 3:20 también diga que Dios es mayor que nosotros, Dios ha dejado lo que debemos comprender. No muchas veces queremos sobreponernos por encima de Dios y verlo para abajo, tratando de entender qué hace. Pero debemos entender que lo que sucede realmente es al contrario. Nosotros estamos debajo de Dios y Dios sabe todo lo que acontece. Como le dijo a Job: mira, Job, has sufrido, yo lo sé, pero ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo, la tierra, las estrellas? ¿En dónde estabas? Es decir, muchas veces no vamos a entender lo que pueda pasar alrededor de nosotros, pero Dios tiene un plan específico con muchas cosas que nosotros desconocemos. Pero cuando hablamos de las Escrituras, podemos encontrar la revelación de Dios, un Dios de amor, un Dios dispuesto a morir por nosotros y un Dios que quiere la salvación de sus hijos. Es por eso que aunque no podamos comprender la infinitud de Dios, lo que se nos revela en la Biblia afirma que tenemos un Dios comprensible para lo que Él quiere que comprendamos. Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario. ¿Qué es lo que hemos aprendido acerca de Dios? ¿Y qué hemos puesto en práctica acerca del conocimiento de Dios?
Muchas veces tratamos de buscar respuesta a casi todo. Queremos tratar de entender al 100% por qué Dios ha hecho muchas cosas. Y todas esas incógnitas, y la gran mayoría de ellas, van a recibir respuesta en el reino de los cielos cuando tengamos la oportunidad, si Dios lo permite, de poder preguntarle cara a cara por qué de las cosas que no comprendemos actualmente. Pero vamos a ver que cuando hablamos de la palabra de Dios, la profecía puede hacer precisamente algo interesante: demostrar el amor de Dios. Y por eso Él ha dado en su palabra el amoroso plan de salvación en favor de la humanidad. Entonces, ¿a qué punto llegamos con esto? Aunque no hay mucho que no sabemos, es importante actuar y conducir nuestra vida con lo que Cristo nos ha revelado. Ahora, le hago la pregunta: ¿por qué es importante esto? ¿Qué estamos haciendo para actuar con lo que Cristo nos ha revelado? Pero en estos dos puntos que ya hemos tocado, podemos entender que Dios sí quiso revelar su plan en la Biblia, para que un día usted y yo sepamos cómo actuar ante lo que aquí se ha profetizado. Ahora, vamos a ver algo interesante, y es que cuando hablamos de profecía, no podemos ignorar el estudio de Daniel y Apocalipsis, y tampoco podemos ignorar el estudio en conjunto. No podemos estudiar solo uno sin estudiar el otro. Y vamos a ver que Daniel 12:4 dice algo que me llama mucho la atención y que estoy seguro que también puede llamar la atención de muchos de ustedes. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice lo siguiente: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dios le había dado, por ejemplo, a Daniel mucho símbolo, mucha profecía, algo que iba a acontecer. Pero luego de darle esa profecía, le dice: bueno, Daniel, ahora cierra el libro y sella las palabras. Y el texto sigue diciendo que unos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero podemos notar algo interesante, y es que estoy seguro que muchos hemos escuchado en diferentes lugares que cuando se refiere a la ciencia aumentará, ¿qué esperamos? Que la tecnología, que los avances científicos aumenten tanto para poder ver que acontezca todo esto. Pero hay algo de razón en eso, pero no del todo. Lo que aquí se está refiriendo Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando Dios le dice: cierra el libro, sella el libro y la ciencia aumentará, dice luego, quiere decir que en algún futuro este libro sería abierto y el conocimiento abundaría sobre este libro. Cuando dice, tiene lógica, porque ¿cómo tendría lógica? Cierra las palabras y luego dice la ciencia aumentará. Como que no congenia muy bien estas afirmaciones, pero cuando lo vemos realmente en el contexto que es, Dios le dice a Daniel: cierra el libro, porque en un futuro aumentará el conocimiento y la ciencia y la sed de poder conocer la verdad. Y entonces ahí sí podrá ser abierto el libro. ¿Por qué Dios le dijo que cerrara el libro? Pues porque para lo que aquí se había escrito en Daniel era un futuro lejano en aquel entonces. Un futuro que no estaba tan pronto como lo está hoy en día. Entonces podemos ver que cuando hablamos de este punto, podemos hablar también de lo que daría origen a la iglesia remanente y a una clara comprensión del mensaje de los tres ángeles. Nosotros tenemos la bendición, queridos amigos, y no por buscar gloria, por buscar alguna posición o por enorgullecernos vanidosamente de ello, tenemos la bendición de haber encontrado la verdad. Y como les dije al principio, yo no quiero ofender aquí a nadie, pero por la gracia de Dios, acá en la Iglesia Adventista todos somos invitados a conocer la verdad por nuestra propia cuenta, por poner la Biblia por encima de todo. William Miller fue un hombre que muchos conocemos y conocemos el movimiento que llevó a cabo y cómo se conoce el Gran Chasco.
A resumidas cuentas, podemos dar que para ese entonces, haber dicho que la segunda venida de Cristo iba a ser en una fecha específica fue el error. Pero la fecha no estaba errónea. Lo que sí estaba erróneo era el evento. Entonces, a partir de 1844 se descubre que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador. Es decir, ahora sí estamos cerca de lo que Daniel había escrito en aquel entonces. Dios le dijo: cierra las palabras porque no es tan pronto. Pero ahora, queridos amigos, ahora sí estamos en el punto en el que el conocimiento de la Biblia ha aumentado. Pero ese conocimiento puede llegar a nuestra vida solo si se lo pedimos a Dios. Pero sintámonos gozosos, porque el libro de Daniel ha sido abierto. El libro de Daniel ya está expuesto para conocer lo que nos prepara el futuro. Y vamos a ver una comparación con Apocalipsis, porque Dios le dice a Daniel: cierra el libro, porque falta mucho. Pero vemos en Apocalipsis algo muy interesante. Apocalipsis 22:10 dice así: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Queridos amigos, cuando hablamos de estos dos libros de profecía, hablamos de lo que estamos viviendo actualmente y de lo que pronto viviremos. No es algo que ya se ha cumplido en su totalidad, pero hay mucho que puede empezar a tomar camino. Y nosotros como cristianos, no como adventistas, sino como cristianos, debemos estar preparados, siendo guiados por la verdad. Y vamos a ver que el tiempo está cerca. El tiempo está muy cerca. Ya no es momento de alejarnos cada día, de buscar mis propios conocimientos en el sentido de que yo quiero darle vuelta al todo conocimiento conforme a mis propias creencias y mis intereses. Ya no estamos en el tiempo de ello. Estamos en el tiempo en el que Cristo quiere otorgar esa salvación y que todos sepamos lo que ha de acontecer. Nosotros tenemos el privilegio no solo de esperar a Cristo, sino de acelerar su venida predicando la verdad del Evangelio. Y vamos a ver que cuando hablamos del estudio de la palabra, podemos citar textos como 2 de Timoteo 3:15, que dice que toda escritura es inspirada por Dios. También en Lucas 24:27, Jesús explica que en toda la Biblia hay revelación sobre Él. Entonces, para estudiar la palabra de Dios debemos pedir la dirección de Él para que comprendamos lo que realmente dice. Y vemos que de cierto modo estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Si unimos 2 o 3 piezas, podremos tener una imagen, pero no el panorama completo. Muchos toman un texto y a base de ese texto crean una doctrina o crean un mensaje y hacen creer una verdad. Pero para el estudio de la palabra debemos entender, como dice la Biblia, un poquito allá, un poco allá, un renglón aquí, un renglón allá. Entender que la Biblia no es individual cada libro, sino que la Biblia es un conjunto de libros que todos llevan a lo mismo: la revelación del amor de Dios, la revelación del plan de salvación y la revelación del amor de Cristo. Entonces, una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia es esto que dijimos: tratar de armar un rompecabezas y explicarlo por poquitos. El estudio de la palabra es un panorama completo. Por eso es importante no limitarse a seleccionar ciertos textos que yo crea correctos y hacer de ellos una verdad. Y por eso es que encontramos en diferentes lugares, en diferentes denominaciones, que han restado importancia a la verdad de las Escrituras, restado importancia del sábado, restado importancia de los mandamientos. Y yo justo quiero citar aquí con ustedes algo que queda muy claro. Si usted un día ha escuchado que hay algo que ya no ha sido válido, que hay algo que ya no vale la pena, podemos entender lo que nos dice Mateo capítulo 5. Muchos dicen que Jesús vino y cambió la ley porque ahora son solo 2 mandamientos. Pero este no era el propósito de Jesús.
El propósito de Jesús era afirmar la ley, pero que ya no se hiciera con el objetivo de hacerlo por compromiso, por costumbre, por tradición, sino darle el verdadero valor, el amor de Dios revelado en sus 10 mandamientos. Y vamos a ver que empieza diciendo en el versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí la ley se está refiriendo a Jesús, a los 10 mandamientos, claramente. Pero también vemos que, ustedes pueden decir, pero Jesús está hablando una explicación aquí en donde, Él hizo los 2 mandamientos, esos eran los mandamientos de Dios ahora, pero vamos a ver qué dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cuidado, queridos amigos, cuidado, porque aquí está claro, quien quite algo de los 10 mandamientos y así lo enseñe, será pequeño en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, pero cualquiera que lo cumpla y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. No hay por dónde, no hay cómo quitar, no hay cómo justificar. La palabra de Dios ha sido clara. Los mandamientos dentro del arca del pacto son claros y son eternos porque es la palabra de Dios. Y para ir finalizando, para entender la profecía de Cristo, podemos también entender que debemos darle un sentido real a lo que leemos, pero como un sentido figurado o un sentido literal. Voy a finalizar con esto de una manera práctica en donde todos podamos comprenderlo. Cuando Dios revela en su palabra la profecía y todo lo que ha de acontecer con símbolos, con figuras, como lo dice el título de la lección, con imágenes o alusiones, no lo hizo para que muchos se quebraran la cabeza o tratar de confundir. Por ejemplo, cuando Pedro saluda y llama a la iglesia de Roma como Babilonia, y si muchos le hubieran seguido dando esta verdad y se hubiera escrito tal y como es, que hubieran dicho la iglesia de Roma es esto y es esto, la persecución habría sido aún más terrible. Si Jesús hubiera revelado los poderes como deberían o realmente lo que son, haga usted la pregunta, ¿qué pasaría con ello? ¿Qué pasaría con eso? Pero es que nosotros podemos encontrar la explicación de esos mismos símbolos en la misma palabra de Dios. Y tenemos 3 ejemplos claros. Por ejemplo, Daniel 7, versículo 7 habla de cuernos. Pero luego vamos a ver en el versículo 24 siempre de Daniel 7 y habla de que estos cuernos representan reyes o gobernantes. Y lo mismo vamos a ver en Daniel 8:3, donde habla de cuernos. Pero estas bestias que se presentan en el Apocalipsis no son bestias que van a ser literales. Muchos han hablado y se escuchan muchos comentarios en redes sociales. ¿Se imaginan cuando aparezca esta bestia? ¿Qué asombro va a ser? Queridos amigos, todo este engaño lo hace Satanás tratando de desviar la atención a lo que realmente importa. Encontrémosle el sentido en la misma Biblia a los mismos símbolos. Por ejemplo, cuando hablamos de cuernos, vamos a hablar de poderes, de políticos, gobernantes o reyes. Cuando vemos también que se habla de una espada de 2 filos allá en Apocalipsis 1:16, muchos pueden descubrir, ¿cómo será una lengua en forma de espada con 2 filos? En Efesios 6:17 y en Hebreos 4:12 podemos comprender que la espada de 2 filos representada en la profecía es la palabra de Dios. La misma Biblia lo explica. Por ejemplo, si leemos Apocalipsis 12:1, veamos qué dice. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Habla de una mujer que aparece en el cielo.
Bueno, entonces podemos imaginar una gran mujer saliendo del cielo que ilumine, que brille. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de lo que significa una mujer? Vamos a ver también Apocalipsis 21:2, que dice lo siguiente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. ¿Tiene similitud? Claro, tiene similitud. Una mujer que desciende del cielo, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y ahora vemos que en Apocalipsis 21:2 encontramos que está la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, ataviada como una esposa para Dios. Pero bueno, vamos a seguir descubriendo. Por ejemplo, ¿qué dice Efesios 5:31? Vamos a leerlo para que podamos comprender. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero que sigue diciendo, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y Jeremías 6:2, para cerrar este punto, dice lo siguiente. Destruiré la bella y delicada hija de Sión, haciendo representación de Jerusalén. Entonces, vamos a conectar esto, queridos amigos. Cuando hablamos acerca de la mujer, hablamos de la iglesia. El pueblo escogido para Dios que se ha preparado, que será aparecido. Recordemos que podemos encontrar señales en Apocalipsis, como por ejemplo cuando se nos habla que la mujer, de la descendencia de la mujer vino un hijo y que el dragón se esforzaba en destruirlo. Y como no pudo con el hijo, va en contra de toda la descendencia de ella. Vemos cómo podemos captar estos símbolos. Lo que queda por responder queda en cada uno. ¿Por qué creemos nosotros que Dios no se comunicó directamente? Ya lo hemos hablado, pero convenzámonos nosotros de que Dios deja aquí su plan revelado y todo lo que está escrito está inspirado por Él y todo tiene un propósito. Nos espera una lección maravillosa. Nos espera la revelación de Jesucristo en las profecías. Esperamos poder contar con su presencia, poder contar con usted para seguir este estudio, pero por supuesto, le invito a que usted también hable su Biblia, resalte los textos que hablamos, pero por supuesto, pida la dirección de Dios para no entender Apocalipsis como un libro de terror, sino un libro de amor para preparar al pueblo escogido. Vamos a orar para finalizar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permite cerrar la primera lección de manera maravillosa. Gracias, Padre, porque a partir de esta lección en adelante, tú quieres que aprendamos cómo estudiar esa profecía que es tu plan revelado de salvación. Gracias, Señor, por ello. Recibe nuestra oración, recibe nuestra petición y recibe nuestro agradecimiento. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Espero poder continuar con usted en esta plataforma. Gracias por acompañarnos y recuerde compartir y, por supuesto, interactuar con nosotros. Un fuerte abrazo.